Hola gente, el día de hoy vamos a resolver un circuito eléctrico utilizando la técnica del divisor de voltaje. El circuito nos pide encontrar Ix y la potencia en el resistor de 15 kiloohmios. Como vamos a utilizar la técnica del divisor de voltaje, debemos reducir el circuito a una fuente de voltaje y dos resistencias en serie. Empezamos reduciendo estas dos resistencias que están en paralelo y tenemos que resistencia paralelo 1 es igual a 4 kiloohmios por 47 kiloohmios dividido en 4 kiloohmios más 47 kiloohmios. Resolvemos esta operación y tenemos que esto es igual a 3,68 kiloohmios. Redibujamos el circuito y nos queda esta resistencia de 3,68 kiloohmios en serie con esta resistencia de 10 kiloohmios. Y tenemos que resistencia serie 1 es igual a 10 kiloohmios más 3,68 kiloohmios. Resolvemos esta operación y tenemos que la resistencia serie 1 es igual a 13,68 kiloohmios. Redibujamos el circuito y nos queda la resistencia de 13,68 kiloohmios en paralelo con la resistencia de 10 kiloohmios y tenemos que la resistencia paralelo 2 sería igual a 13,68 kiloohmios por 10 kiloohmios dividido en 13,68 kiloohmios más 10 kiloohmios. Hacemos esta operación y nos queda que esta resistencia paralelo 2 es igual a 5,77 kiloohmios. Redibujamos el circuito y notamos que la corriente Ix ya no aparece. Esto se debe a que en el circuito anterior la corriente que está pasando por la resistencia de 15 kiloohmios se divide en dos al llegar a este nodo, que son Ix y la que sigue hacia el resistor de 7,68 kiloohmios. Pero en nuestro nuevo circuito la corriente no se divide en ninguna otra porque todos los elementos están en serie. Ahora en este circuito vamos a utilizar el divisor de voltaje para hallar el voltaje V1, que va a ser el voltaje que está en el resistor de 15 kiloohmios, y V2, que va a ser el voltaje que está en el resistor de 5,77 kiloohmios. ¿Por qué quedó la polarización así? Recordemos que en un elemento pasivo, en este caso las resistencias, la corriente entra por el positivo y sale por el negativo. Entonces tenemos que el divisor de voltaje en V1 es igual al voltaje inyectado, que son 5 voltios, por la resistencia donde deseo este voltaje, que son 15 por 10 a la 3, dividido en la suma de las dos resistencias, que sería 15 por 10 a la 3 más 5,77 por 10 a la 3. Resolvemos este divisor de voltaje y tenemos que el valor de ese voltaje es 3,61 voltios. Ahora vamos a encontrar el voltaje 2. ¿Cómo encontramos el voltaje 2? De la misma forma vamos a aplicar el divisor de voltaje para este voltaje 2. Tenemos entonces voltaje inyectado por la resistencia donde deseo ese voltaje, que es 5,77 por 10 a la 3, dividido en la suma de las dos resistencias, que sería 5,77 por 10 a la 3 más 15 por 10 a la 3. Resolvemos este divisor de voltaje y tenemos como resultado 1,39 voltios. Como ya conocemos el voltaje V2, podemos ir al circuito anterior y como la resistencia de 10 kiloohmios y 13,68 kiloohmios están en paralelo, sabemos que el voltaje es el mismo y podemos hallar la corriente Ix mediante la ley de Ohm y tenemos que Ix es igual a voltaje dividido en resistencia. Entonces Ix va a ser igual al voltaje V2, por lo que ya dijimos que es 1,39 dividido en esa resistencia, que son 10 kiloohmios. Hacemos esta operación y esta corriente Ix nos da 139 microamperios. Por último, hallamos la potencia en el resistor de 15 kiloohmios y nos queda que la potencia 15 kiloohmios es igual el voltaje V1 que hay en esa resistencia al cuadrado dividido en la resistencia. Entonces tenemos 3,61 todo elevado al cuadrado dividido en la resistencia, que son 15 kiloohmios. Resolvemos esta operación y la potencia 15 kiloohmios es igual a 868,8 microwatts. Gracias por ver este video, dale like, comenta, comparte y suscríbete. Nos vemos en un próximo video.